¿Conocen la fábula del colibrí? Cuenta que en la selva hubo un gran incendio y todos los animales huyeron en la estampida. Todos no, todos menos uno. El colibrí iba y venía hacia el fuego, iba y venía. El tigre lo ve venir de nuevo hacia el fuego, lo para y le dice: colibrí, ¿qué haces? ¿Por qué no ves como todos nosotros en vez de ir de nuevo hacia el fuego? El colibrí agotado va y le dice: lo que pasa es que voy hasta el lago, cargo agua en mi pico, la traigo y la suelto sobre el fuego. Y el tigre va y le pregunta: ¿y vos te crees que haciendo eso vas a lograr apagar el incendio? El colibrí le responde: yo no sé si voy a apagar el incendio, pero estoy haciendo mi parte. En eso el colibrí y los docentes nos parecemos, ¿verdad? Yo no sé si vamos a cambiar el mundo educando de a un alumno a la vez, pero estamos haciendo nuestra parte. Créanme que hay un lugar repleto de colibríes que están haciendo su parte, aportando solidariamente un granito de arena para que nuestros sueños puedan ser posibles. Porque al final de cuentas, nosotros también tenemos sueños. Un poco, sí, se escuchaba muy despacito la historia, no la llegaron a escuchar. Luego, bueno, el maestro lo que relataba es la historia del colibrí, que había un incendio en el bosque y que el colibrí iba al lago, buscaba un poquito de agua, ¿sí? Iba y lo depositaba sobre el incendio y que lo cuestionaba: ¿qué haces, colibrí? ¿No vas a apagar el incendio? El león, y él le dijo: bueno, no sé si lo voy a apagar, pero siento que estoy colaborando y que estoy haciendo mi parte. Y él decía: bueno, creo que en un poco los docentes nos parecemos a los colibríes intentando hacer nuestra parte, ¿no? Que posiblemente tengamos muchas cosas para mejorar, pero estamos haciendo una contribución para generar una cultura basada en la convivencia. ¿Y por qué lo decimos eso? Porque también cada vez que nosotros damos una charla, lo que apuntamos es tratar de volver a poner el foco sobre nuestra responsabilidad, en la responsabilidad que cada uno tiene en su rol, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad que los docentes tienen en su rol y cuál es la responsabilidad que los padres tenemos en nuestro rol? Y solamente cuando cada uno tome esa responsabilidad al 100% y quizás deje de estar pensando, por ahí el león, ¿no? En lugar de decir: ¿qué está haciendo el colibrí? Por ahí dice: che, ¿y yo? ¿Cuál es mi responsabilidad yo siendo león? ¿Qué puedo hacer? Uy, capaz que lo puedo ayudar al colibrí, no puedo volar como él, no tengo esa capacidad, no tengo ese rol, pero por ahí lo puedo ayudar a custodiar su paso, el camino por donde va y hacérselo más sencillo. Y solamente cuando sabemos y tenemos en claro cuál es nuestra responsabilidad es que podemos articular, ¿no? Y cuando hay un caso de bullying, ¿sí?, es muy importante la articulación. Y no podemos perder tiempo. No podemos perder tiempo en, monitoreándote cuál es tu tarea, que no estás haciendo bien esto, que no estás haciendo bien lo otro. O sea, puede suceder, ¿sí? Pero en la medida que tomamos esta oportunidad como una oportunidad, que es genial lo que estamos haciendo, que es prevenir, vamos a poder articular mejor, vamos a poder tener intervenciones más eficaces, vamos a poder resolver más rápido. Entonces, es fundamental estos espacios para poder saber, tener claro cuál es nuestra responsabilidad. Entonces, así decía este maestro que es importante saber qué es la parte que a cada uno nos toca, ¿sí? Y nosotros de alguna manera quisimos como transformar o titular estas responsabilidades de 3 maneras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 1, lo que tenemos que hacer, que es lo que estamos haciendo acá, que es súper importante, que es educar nuestra mirada, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una mirada educada, no vemos las cosas igual. No vemos las cosas igual. Porque lo que empieza a ver es que en lugar de un estímulo, empieza a haber información. Y la información solamente la vamos a ver cuando tenemos ojos para mirar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos capacitados, estamos formados, empezamos a interpretar ciertas señales como información. Entonces, lo que vamos a hablar acá es cuestiones básicas que ustedes tienen que saber como papás para poder decodificar ciertas señales individuales en los chicos y en el contexto como información relevante. Otra cosa que tenemos que hacer es revisar y medir nuestros pasos, ¿sí? Esto de revisarnos a nosotros mismos. Pues podemos tener muchísima información, pero si no sabemos, si no nos revisamos a nosotros mismos y nuestras propias competencias y tenemos como los recursos necesarios para poder actuar, esta intervención no va a poder impactar, no vamos a poder tener esos remos que necesitamos para poder avanzar en nuestra intervención. Y la última, que es abrir el corazón, que tiene que ver con el trabajo en convivencia diaria, con la disposición afectiva para trabajar todos los días en las cosas que los chicos nos traen, que no es una cosa sencilla, porque ahí es como, bueno, como todo, sostener un tratamiento, sostener un trabajo, sostener una mirada, es difícil. Entonces, importantísimo que además de revisarnos, tengamos esta disposición afectiva y disposición en la escucha
para trabajar todos los días. Entonces, en definitiva, cuando nosotros estamos haciendo esto, vamos a impactar en los 3 niveles de prevención. La prevención primaria para lo que es el acoso escolar tiene que ver en cómo nosotros, padres, docentes, directivos, equipos de orientación escolar, y me olvidaba algo muy importante que es los alumnos, que también los tenemos que responsabilizar a ellos de que ellos también trabajen para generar la convivencia que quieran tener en su propia escuela, en su propia aula, trabajen para generar un entorno seguro, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros tenemos esto educada nuestra mirada, nos revisamos a nosotros mismos y trabajamos en convivencia, es donde vamos a trabajar más profundamente en lo que es prevención primaria. Y por eso, no todas las instituciones educativas están expuestas a esta problemática de la misma manera, porque hay colegios que trabajan mucho, instituciones que trabajan mucho en prevención y otros que menos. Entonces, si bien es esto que el factor social, estamos todos en una sociedad que modela un montón de conductas violentas, pero después está el factor escuela, que tiene que ver con cómo cada escuela, cada institución, cada organismo, cada equipo trabaja y profundiza en prevención, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros tengamos más preparación, profundicemos nuestra mirada y generemos mejores condiciones para que esta cultura basada en los valores del respeto y de la empatía y de la solidaridad y la tolerancia y otros valores prosociales generen un entorno seguro mucho más fuerte y mucho más arraigado, vamos a tener menos posibilidades de que esto suceda. Entonces, vamos a pasar acá a la primera. Bueno, esta primera parte que vamos a hablar es un poco repasar los criterios, ¿no? Uno se le pueden ocurrir varias situaciones que pueden estar en nuestros hijos involucrados y en donde a veces tenemos la duda, ¿será esto acoso escolar? ¿No será? ¿Qué hago? ¿Voy a hablar? ¿No voy a hablar? ¿No? Como uno como padre tiene esa duda, a veces uno no quiere sobreexagerar, a veces uno no quiere pecar de ser muy evasivo, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue como una fórmula del bullying para tener en cuenta cuáles son los criterios. Ahí está, se desconectó, pisé el cable. ¿Cuáles son los criterios que tienen que estar en esa situación, que se tienen que dar sí o sí para que esta situación sea considerada bullying, ¿sí? Nosotros siempre decimos que el bullying, el acoso escolar, que el que lo definió fue Dan Olius, que es un noruego, en la década del 70, dijo que es una subcategoría de la violencia escolar. Ahora vamos a explicar las diferencias, específica y grave, que consiste en maltratar, hostigar, intimidar, humillar, excluir. Es cuando un grupo de estudiantes tiene que darse entre pares, ¿no? O un estudiante excluye, maltrata, intimida intencionalmente, con la intención de generar daño en un otro, a otro estudiante de la misma aula. Generalmente más débil. Nosotros lo ponemos como entre comillas porque ahora vamos a ver que este desbalance de poder puede ser real o percibido, ¿no? Al que convierte generalmente en su víctima, ¿no? Y esto tiene que cumplir, este maltrato, este hostigamiento, esta intimidación, burlas, humillación, exclusión, tiene que cumplir con estos criterios. El primero es la cronicidad. Por ejemplo, nos ha pasado que nos llamaban y había habido como peleas entre pandillas, había peleas entre grupos, ¿no? Y lo que nosotros decimos, bueno, pasó una vez y después pasó otra vez en un mes, pero esto no tiene el efecto de desgaste que genera algo crónico. A los chicos que sufren acoso escolar, el acoso les pasa como mínimo, el criterio que se pone para distinguir es 2 o 3 veces por semana, por lo menos durante 3 meses. O sea, son chicos que en general este maltrato no les pasa una vez, sino que les pasa todos los días, todas las semanas, meses e incluso años. Si vos le preguntás cuántas veces te pasó, y me dice, me pasa todo el tiempo, casi. El criterio mínimo es 2 o 3 veces por semana durante al menos 3 meses, ¿sí? Y esto que tiene un efecto de desgaste de los recursos, porque al haber un desbalance de poder, que ahora lo vamos a nombrar, él no puede salir de esta situación, y no solamente sufre el dolor en el momento en que lo agreden o que lo humillan, sino que tiene el dolor, ansiedad, miedo, porque sabe que esto le va a volver a ocurrir. Imagínense ustedes si una vez salen de su casa, bueno, les pegan, les roban, les sacan todo, se quedan con miedo, se quedan enojados, pero esto les dura unos días y de a poco van retomando la seguridad en el mundo, ¿no? En la vida, y van recuperándose. Ahora imagínense que ustedes saben que cada vez que van a salir les van a robar, les van a pegar y les van a sacar todo. ¿Cómo estarían? ¿No? Con ansiedad, los chicos que sufren acoso, esto les pasa todo el tiempo. Saben que les pasa en el recreo, les pasa en la clase, les pasa cuando en la entrada y salida, les pasa en el colectivo, y ahora con el ciberbullying, con las redes sociales, les pasa 24/7. Imagínense el efecto
devastador que tiene esto. Llegan a su casa, porque antes quizás en el colegio tenían este ambiente, pero volvían a su casa, era un ambiente protegido, quizás contenido. Ahora llegan a su casa, se meten en el celular y ya en las redes sociales esto sigue pasando. Subieron una foto trucada, miren a este loser, miren lo que hizo, le filmaron, la trucaron. Y esto sigue y sigue pasándoles. Entonces esto tiene un efecto de desgaste diciendo ya no hay salida, desesperanza, ya probé todo y no puedo salir, ¿no? Nosotros decimos que es como la peor tortura china. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? No, era la gotita de agua, que les ponen abajo una gota de agua, que quizás uno lo ve y dice, bueno, te empujó el banco, no es tan grave, bueno, te hizo un chiste, no exageres, ¿no? Uno quizás lo ve de afuera y si lo naturaliza o minimiza estas cuestiones, puedes pensar que no es tan grave. A veces no son cosas tan violentas en sí, pero sí es el microtrauma de que va a ser constante. Me empujó, me tiró la goma, me dijeron, no, tonto, llego a mi mochila, abro y está toda mi tarea rota. Me robaron la plata para el snack. Llego a casa, me entero que todos salieron y a mí no me invitaron. ¿No? Entonces quizás no son cosas que vos decís, bueno, lo agarraron entre 5 y le pegaron, pero son cosas, maltratos, humillaciones crónicas. Y esto tiene el efecto de desgastar los recursos. El chico quizás tenía buena autoestima, tenía recursos, fue probando, bueno, me voy a hacer que no me importa. Bueno, voy a reaccionar enojándome. Pero al haber un desbalance de poder, no puede salir de ahí solo. Entonces va perdiendo como la esperanza y ya cuando llega va teniendo esta sensación de que acá no hay salida, nadie me va a ayudar, no tengo salida. Tenemos que evitar esa desesperanza al máximo porque esa desesperanza está muy asociada, ¿no?, con el riesgo suicida. Entonces, qué importante como padres poder detectar a tiempo para no llegar cuando ya es demasiado tarde, ¿no? Siguiendo la analogía que hablaba Cande, es mucho mejor prevenir el incendio, concientizando, diciendo no prendan fuego acá, estén atentos, que ir a apagar el incendio. Porque cuando uno apaga un incendio, ¿qué hay? Hay árboles quemados, hay ceniza, hay olor a humo, se murieron quizás algunos animales, ¿no? Entonces hay consecuencias en la salud mental, la autoestima, ya hay inseguridad, ya hay indefensión aprendida, que el chico se cree que se merece este maltrato, que él tiene algo mal. Ya quizás el déficit de habilidades sociales a veces no es que lo tenía de antes, sino que es consecuencia de que ya trató todo, entonces ahora se pone como el payaso de la clase para llamar la atención. Y a veces las maestras, o cuando vamos a hablar, nos dicen, bueno, pero él también busca llamar la atención. ¿Pero eso lo hacía antes? ¿O lo hace por consecuencia de que lo excluían y no sabe qué lugar tomar y ya está probando otras cosas? ¿No? Ya por esta inseguridad y esta necesidad tan grande de pertenencia que tienen los chicos, ya va teniendo este déficit en habilidades sociales. Entonces, qué importante que es que podamos prevenir el incendio, tener la mirada afilada para poder llegar a tiempo. El segundo criterio, volver para atrás así lo ven, es intencionalidad. Esto me parece re importante poder repasarlo, ¿no? Porque si uno va pensando situaciones en las que están nuestros hijos, tenemos que decir, ¿se dan estos criterios o no? Si no se dan, no quiere decir que sean menos graves, sino que se tienen que abordar de diferente manera, ¿sí? Ahora vamos a ver con qué lo tenemos que distinguir. La intencionalidad quiere decir que tienen que tener la intención de generarle un daño al otro, ¿no? Y la personalización, esta intención está dirigida siempre al mismo. No es que hay un chico con problemas de conducta que un día le pegó a uno, otro día le pegó a otro. Acá no hay la intención de, por ejemplo, dejar de lado, humillar, hacer sentir débil, hacer sentir solo siempre a uno. Este es un criterio bastante controversial a nivel mundial porque, ¿cómo lo comprobás, no? Dice, yo le pregunto al chico y me dice, ay no, pero señor, era un chiste. Y le preguntás al otro y dice, sí, era un chiste. Obviamente, cuando hay desbalance de poder y hay miedo, se escucha solamente el monólogo del agresor, ¿no? No tiene ningún sentido ir a preguntarle al agresor, ¿lo hiciste a propósito? ¿Por qué nos va a decir? Que no. Al agresor le conviene estar haciendo esto, tiene un beneficio de estar haciendo esto porque le da estatus social, le da poder en el grupo y muchas veces carecen de empatía. Los agresores tienen empatía cognitiva, que pueden comprender que lo que ellos hacen al otro no le gusta, pero muchas veces carecen de la empatía emocional, ¿no? O sea, esta empatía que se va desarrollando desde chicos y qué importante que como padres la trabajemos en nuestros hijos. ¿Cómo te sentirías vos si te hicieran esto? ¿No? Eso es trabajar la empatía emocional. A ver, si a vos te pasara esto, invitaran a todos menos a vos, ¿cómo te sentirías? ¿Te gustaría? Y ahí estamos trabajando que se pongan en los zapatos del otro, que realmente pueda sentir lo que el otro siente, ¿no? Entonces, no nos podemos basar en el criterio subjetivo del agresor. Nos tenemos que basar en criterios objetivos. ¿Y cuáles van a ser esos criterios objetivos? 2. Este chico que ejerció la agresión, ¿sabe de antemano que lo que va a hacer al otro le va a resultar desagradable o no? Y por otro lado,
el que lo recibió, ¿lo quería recibir? O si pudiera elegir, no lo querría recibir. Si desde afuera podemos ver estos dos criterios, ahí asumimos que hay intencionalidad, ¿no? Entonces, bueno, le pegó un pelotazo en el recreo. Él, de antemano, ¿sabía que el otro no iba a querer que le pegaran este pelotazo? Y sí, ¿no? Hubo premeditación, lo vimos que pensó, apuntó la pelota, sí. ¿Y el otro quería recibir este pelotazo en la cabeza? ¿Le pareció gracioso? ¿Le partió un juego? No. Bueno, listo. Entonces hay intención de generar daño y está dirigido hacia una persona en particular. ¿Esto le pasa siempre al mismo? Sí. Bueno, entonces hay intencionalidad y hay personalización, ¿sí? Pero a veces tenemos que diferenciarlo, lo vamos a ver de los conflictos en donde no está esta intencionalidad de generar daño, ¿no? Y lo mismo tampoco va a estar en los problemas de integración. O sea, no hay esta intención de generar daño intencionalmente a un otro. Esto es muy importante para tener en cuenta. Y la tercera, yo creo que la más importante, es esta situación de desbalance de poder. Pero vamos a ver que en los conflictos no hay desbalance de poder. Todos tienen igualdad de poder, en donde por eso a veces gana uno, después gana otro, pero en el acoso escolar hay uno o un grupo que tiene el poder y hay uno que recibe las agresiones, las humillaciones y que no puede salir de esta situación por sí solo. Y es el único que recibe el dolor cuando recibe estas agresiones. Los agresores reciben poder, estatus social, reciben un beneficio, ¿no? Y si encima quedan impunes, si esto no es detectado por los padres, por la institución escolar, por los docentes, más beneficios, porque no van a tener ninguna consecuencia por estos actos que están haciendo, ¿sí? Este desbalance de poder es lo que cambia todo. Hay una relación de dominio-sumisión, unos que dominan al otro y que van generándose una dinámica que refuerza la capacidad de generar miedo. Cuando ustedes empiezan a ver esta situación y perciben que el que recibe estas agresiones, el que está en el lugar de víctima, tiene miedo, ahí ya empiezan a pensar en bullying, ¿no? Pero en general en las otras situaciones no está este miedo, esta amenaza, este miedo que si hablo esta situación va a empeorar. Por eso el bullying se mantiene por el círculo del silencio, porque no se animan a contar, no solo porque les da vergüenza, porque sienten que ellos hicieron algo para merecerlo, ¿no? Les da culpa, pero sino sobre todo por el miedo. Y por el miedo que hay, después vamos a ver la dinámica, por el miedo que hay a que les pase también a ellos, los espectadores no intervienen, no porque les gusta, sino porque tienen un miedo tremendo a que les pase lo que le está pasando a este, ¿no? Entonces, esta situación de desbalance de poder, hay uno que tiene el poder sobre otro, hay uno que recibe un beneficio por hacer esta exclusión, estas humillaciones, estas burlas, y otro que no puede salir de esta situación. Pensemos, el chico que está recibiendo estas agresiones, ¿puede defenderse? ¿Puede salir de esta situación por sí solo? Si no puede hacerlo, ya pensemos en una situación de acoso escolar, ¿sí? Se tienen que dar los tres criterios: cronicidad, intencionalidad y desbalance de poder. Bullying no es un conflicto normal y bullying no es un problema de integración, ¿sí? Ustedes van a ver que en el espacio escolar hay un montón de situaciones que a veces pueden categorizarse como situaciones quizás que se da cierta violencia, cierta asimetría o desbalance o abuso de poder, ¿sí? Donde pueden haber múltiples actores, ¿no? Donde también pueden llegar a estar los padres, ¿no? Todos los actores de la comunidad educativa. Pero básicamente la diferencia con la situación de bullying tiene que ver con este factor de la cronicidad, ¿sí? O sea, las situaciones de violencia son situaciones aisladas, son situaciones esporádicas, mientras que el bullying siempre cursa con cronicidad, es decir, tiene que haber frecuencia y tiene que haber duración. Y por eso el impacto en la salud mental va a ser distinto. Cuando hablamos de violencia escolar, son situaciones donde pueden estar los adultos, ¿no? Pueden haber violencia cruzada entre los diferentes actores, ¿sí? Pero cuando hablamos de bullying siempre es entre pares, ¿sí? Siempre es entre chicos, porque a veces escuchamos esto de la docente le hace bullying al chico. Bueno, esto no entraría dentro de la caracterización y la conceptualización de bullying, ¿sí? Y una cosa muy importante es esto, que el bullying es una subcategoría. Cuando hay cursa con cronicidad, donde sea entre pares, donde hay balance de poder, donde hay intencionalidad, como que de esta gran bolsa donde hay un montón de cosas, empezamos a decir, bueno, esto es compatible con la caracterización de bullying. Y otra de las cosas que tenemos que diferenciar, que esto es muy importante, que bullying no es un conflicto normal, ¿sí? Como decía Caro, en un conflicto normal hay paridad, ¿sí? Y en general lo que vemos es que no hay miedo. O sea, yo tengo, por ejemplo, ustedes como papás, ¿no? Pueden ver que incluso pueden tener un conflicto repetitivo, la pelota, que llevan la pelota al colegio, qué hacen con la pelota, que quién agarra, quién empieza el partido, que quién la maneja. Es un conflicto que se repite, porque ustedes dicen, cronicidad. No es cronicidad eso, es un conflicto que se repite, pero no hay miedo,
no hay desbalance de poder, no hay roles rígidos, ¿sí? Porque de repente un día lleva la pelota uno, otro día lleva la pelota otra, son conflictos normales, ¿sí? Entonces, y otra cosa diferente es cuando veo que hay cronicidad, pero además hay desbalance de poder, hay miedo, este chico no está pudiendo decir, hay alguien que tiene un beneficio social, ¿no? Por ejemplo, en un conflicto no hay un líder que de repente dice, esto me está sirviendo en el grupo porque estoy reforzando mi estatus. Simplemente quieren ir a jugar la pelota, ¿no? O sea, pero no hay un refuerzo en el grupo. Y esto es muy importante, porque vemos que a veces situaciones de conflicto normal se interpretan como situación de bullying. Entonces, esto lo que genera es además como una sobrecarga de información en el sistema, como que terminamos sobreemocionalizando cosas que no es en vano, como que después lo vamos a hablar de cómo esta lectura sobreemocionalizada y esta lectura a veces incluso ansiosa, donde interpretamos situaciones como más peligrosas de lo que soy, por ahí quizás por esta falta de información o otros motivos, puede llegar a ser como que se generen situaciones de tensión que entorpecen la intervención, sea lo que sea. Y otra cosa que tenemos que diferenciar, que es muy importante, que tienen que ver con los problemas de integración. Los problemas de integración se pueden deber a diferentes motivos. A ver, un chico que viene de un contexto sociocultural distinto, que tiene una barrera idiomática, que tiene dificultades en habilidades sociales, que tiene quizás inmadurez, a veces en inmadurez afectiva, ¿no? Que tiene algún diagnóstico, pueden haber problemas de integración. Y sucede un montón, y en la medida también incluso podemos pensar que tenemos una clase más diversa, o sea, es más probable que haya una problemática de integración. Pero hay acá un criterio fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta, que tiene que ver con la intencionalidad, ¿sí? Cuando hay una problemática, cuando hay un problema de bullying, ¿sí? Hay, como decía Caro, esto es premeditado. O sea, hay una intencionalidad de generar un daño a otro. Por eso también nosotros que a veces cuando dicen, bueno, bullying en salita de 4, salita de 3, y a veces ahí dudamos mucho del diagnóstico, porque un chiquito de 3 o de 4 años no tiene la capacidad de darse cuenta, a ver cómo generó adrede un daño al otro. Esto también tiene que ver, va como muy de la mano de la capacidad evolutiva de los chicos. Por eso también hay una edad donde los chicos, empiezan a pescar este tipo de cosas y decís, acá estamos justo en la edad, ¿no? Donde empiezan los grupitos, a ver esto. Yo empiezo a darme cuenta cómo al otro le da vergüenza y me empiezo a reír del otro a propósito y esto, me pone a mí como en un lugar de liderazgo, ¿no? Empiezan a darse estas cosas y también está muy bueno que son en esos momentos donde los papás estemos más atentos porque es como ese momento donde los chicos empiezan a ensayar este tipo de conductas. Pero la diferencia fundamental, en un problema de integración no hay intencionalidad, ¿sí? Y esto es clave tenerlo en cuenta porque las intervenciones también van a ser diferentes. A veces nosotros vemos que muchas que se usan intervenciones propias de un problema de integración a una problemática de bullying, ¿no? Y entonces acá estamos un poco desenfocados, porque cuando hay una problemática de bullying, lo que hay que hacer siempre tiene que ver con intervenciones individuales donde la persona que está vulnerable y en este desbalance de poder la tenemos que proteger, ¿sí? Entonces se aconseja, y lo trabajamos mucho en protocolo, siempre es y el protocolo de hecho que trabajamos con el cole, tiene que ver con todo un seguimiento individual, ¿sí? Y esto también está bueno que los padres sepan, porque sepan que si llega a haber una situación, digamos, el abordaje va a ser cuidado, ¿sí? En el sentido confidencial, apostando al trabajo individual con cada uno de los involucrados. Y otra cosa, en un problema de integración, que sí va el día de convivencia, que sí va el taller grupal, que sí va el encuentro psicoeducativo, el trabajo en la clase, el hablar todos juntos, ahí sí va, ¿sí? Y ustedes como papás lo pueden ver, pueden ir viendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la consulta, una cosa que pregunto yo, a ver, este chico, este problema, que a veces por ahí no entiende los códigos de su clase, que, no sé, tiene dificultades a veces para leer como el guión social, ¿lo tiene solamente en el cole o le pasa en otros lados? Y por ahí a veces los papás te dicen, no, le pasa siempre. Cuando juega en su casa con sus primos también le pasa que le cuesta leer situaciones sociales o también le pasa en fútbol. Entonces el criterio tiene que ver con la generalización de la conducta, ¿no? Como le sucede en otros lados. Y otra cosa ya, cuando los papás me dicen, la verdad que lo veo en otros lados, no le pasa nada de esto. Pero sin embargo, cuando va al cole, por ejemplo, tiene miedo. Bueno, entonces ahí vemos esto que hay un acento en el contexto, ¿sí? Entonces, esta es una pregunta diagnóstica, por ejemplo, que los papás podemos hacer, ¿sí? Importante, que de todas maneras que suceda, también no significa igualmente que hay un problema de bullying. Puede haber que hay algo de integración propio en ese grupo,
Entonces, es importante acá, de hecho, en el protocolo, vemos una fase que es diagnóstica, ¿sí? Esto no es como tan sencillo como ir a hacer una radiografía y ojalá pudiéramos tener un marcador biológico, sacar sangre, listo, ya sabemos cuál es el problema de este grupo, de este chico. Tenemos que hacer un proceso diagnóstico y hay veces que las cosas no son tan sencillas, se solapan muchas cosas, por eso está bueno tomarnos el tiempo y saber exactamente qué es lo que sucede. Este gráfico muestra eso, que no siempre, en general los casos que nos llegan a veces no son tan claros. Muchas veces están con algunos factores de riesgo individuales, o empezó quizás con un problema de integración, un chico que le costó integrarse y que como no se intervino adecuadamente, se pudo ir desarrollando una situación de bullying, porque queda obviamente más expuesto. Si surge alguien que dice, como un líder negativo, o alguien que empieza a tener más poder, dice, ¿a quién voy a atacar? Perdón, no se escucha bien. Hay una frase de Galtung que dice que la violencia es un monumento sobre un conflicto que no se supo resolver. ¿Qué es esto? Que el acoso escolar no surge de un día para el otro. ¿No? Nosotros lo vamos a ver, ahora Candel lo va a explicar. Sino que es una dinámica social, áulica, disfuncional, ¿no? Es una dinámica, no es un conflicto entre Juan y Pedro, no, es una dinámica áulica disfuncional. Y nosotros como padres, y esto pasa un montón, podemos ir viendo el clima del aula de nuestros hijos, ¿no? Y yo veo un montón que los padres dicen, y me ha pasado con amigas, no, si la clase de mi hija está medio fea, se burlan, le están haciendo bullying a una, pero por suerte a mi hija no la están agarrando. Y nos quedamos tranquilos con que, ¿no? Y yo le digo a mi amiga, mira, te están en segundo grado, si ya la dinámica está así y no hacen nada, en cuarto, que es cuando estadísticamente, cuarto y quinto, que te va a explotar la situación en la cara, intervengan ahora. Y que si vos ya ves que la dinámica no es linda, hablen entre los padres, pónganse de acuerdo, refuercen la autoestima, la empatía, el que hace un daño que puede reparar, hacerse cargo, ir trabajando en cosas de convivencia, ¿no? A tiempo. Esta es la prevención primaria. Esto es muy importante porque a veces también en nuestro imaginario, cuando decimos una situación de bullying, ¿no? A ver, ¿qué piensa cada uno? Ya piensa en el chico aislado, que está con síntomas, el chico a donde ya hay una situación de estigma, donde por ahí el imaginario entonces que nosotros tenemos sobre esta situación, incluso por lo que vemos las noticias, donde ya un caso de bullying es un caso grave. Y esto no es así, no es así. Es decir, el 20% de los casos dentro de lo que es la prevalencia, la problemática, sí, quizás responden a una caracterización más compleja. Pero nosotros queremos diferenciar en lo que se llama bullying blando de bullying duro. Es decir, que pueden darse situaciones que quizás tienen como empiezan a darse otras características. Como dijimos, este es un fenómeno multicausal. Hay situaciones grupales, y las situaciones grupales son muy diversas, con chicos que vienen de familias diversas, con historias diversas, con dinámicas diversas. Y estas cosas, y sobre todo en momentos evolutivos donde se juega la pertenencia, la mirada del otro, el liderazgo, pueden generarse dinámicas que respondan quizás a la caracterización de bullying. Pero hay situaciones donde el tiempo de intervención es menor y no hay sintomatología, ¿sí? Y donde no hay, no se da este fenómeno con tanta complejidad, no hay tanto desbalance de poder, que las llamamos situaciones de bullying blando, ¿sí? Y no es una mala palabra decirlo, es decir, puede suceder. Y en los grupos se da, es más, nosotros por ejemplo tenemos programas que son para clubes deportivos, porque sabemos que estas problemáticas también se dan en los clubes, en las colonias de vacaciones, en las escuelitas de fútbol, porque hay grupalidad, ¿sí? Y la grupalidad no es sencilla, ¿sí? Y entonces suelen haber en estas luchas de poder y en estos liderazgos a veces configuraciones que no son tan compatibles con la convivencia pacífica y una convivencia armónica y una cultura del respeto, ¿sí? Pero esas situaciones son de bullying blando, que si se detectan a tiempo, y por eso la importancia de la formación, sí, mira, esto puede ser compatible con la caracterización de bullying, vemos que sean estos criterios, se desarman. Entonces, por eso está esto de que a veces nosotros nos encontramos con a veces instituciones educativas que la verdad que con todo lo que hemos trabajado y las veces que dijimos la palabra bullying no es el caso, esta institución, pero no, esto acá no se habla. O por ejemplo, vengan a dar una charla de bullying, pero no digan bullying. Claro, entonces como que es medio complicado. Hay que perderle el miedo a esto, es decir, puede suceder, pero con una intervención coordinada, a tiempo, efectiva, basada en la evidencia de padres, familias, docentes, lo desarmamos, ¿sí? Desarmamos esta situación, recuperamos el equilibrio grupal, podemos trabajarlo, podemos generar incluso con el trabajo un aprendizaje de grupo, ¿sí? Ahora, esto es totalmente diferente a si una situación la dejo y va a escalar.
como cualquier problema crónico, si yo no lo trabajo con el tiempo, esto solo no se va a ir, ¿sí? Sino que lo que va a hacer es cristalizarse. Y ahí lo que se genera tiene que ver con, bueno, imagínense, un chico que de repente agrede, y bueno, yo lo hago una vez, 2 veces, 3 veces, 4, todos se ríen y me ponen en un lugar de líder en el grupo. Nadie dice nada y sigo, ni los padres, ni los docentes, ni los directivos. Y esto no pasa solo en el cole, pasa en el cumpleaños, en el transporte escolar, en el auto, cuando los papás y las mamás me llevan de un lado al otro, y sigo. Bueno, me voy a enquistar en este rol. De repente todos mis compañeros van a tener, no solamente a quien yo voy, personalizo y busco, sino el resto de mis amigos van a decir, con este le tengo más respeto, ¿no? Entonces, cuando hay un caso de bullying duro, lo que vemos también es que hay un contexto que no supo detectar y que no supo intervenir. Pero antes de eso, hay un montón de agua que corre bajo el puente. O sea, tenemos un montón de tiempo para intervenir, un montón de tiempo para detectar. Mi hijo, ¿no? Cuando me viene y me cuenta, che, mamá, me pasa esto, me pasa lo otro, pero esto que me cuenta, ¿sí? ¿Ocurren de manera constante y repetitiva? ¿O se trata más bien de incidentes que se dan de manera ocasional, ¿sí? Que no sean repetitivos, sino que son intermitentes? Además, ¿tiene miedo o resistencia a ir a la escuela? Esto es muy importante, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos un chico que ya dice, bueno, no, yo ya no quiero ir, ¿no? Es que hay un poquito de ansiedad. Y otra cosa es cuando vemos un chico que dice, sí, tengo esto, me genera malestar, pero me gusta ir al cole, ¿sí? Y el cole tiene su grupo de amigos y se siente a gusto y siente que es un lugar seguro. Entonces, eso es un criterio diagnóstico importante, ¿sí? Y donde no siente que esto lo ubica en un lugar de indefensión, de miedo. A veces incluso nosotros tenemos una intervención que se llama asesoramiento diagnóstico, ¿no? Que tiene que ver con diferentes acciones y vienen a veces los padres con, no, es un caso de bullying. Y cuando uno trabaja con el chico y explorás las habilidades de afrontamiento, te das cuenta que, y cuando te pasa esto, ¿vos qué haces? No, yo voy y le digo, no, esto no me gusta, o de repente me quejo, o de repente le digo al seño, o me enojo. Entonces vos te das cuenta que el chico no está indefenso, que tiene recursos. Puede ser que uno diga, bueno, acá hay una situación crónica, pero este chico no está en una situación de desbalance de poder. Entonces un poco la advertencia tiene que ver, che, solucionemos lo que está pasando, trabajemos para detener la agresión, porque esto si se sostiene en un tiempo, en algún momento a este chico se les van a desgastar los recursos, pero al día de hoy no hay una situación que es compatible con la caracterización de bullying. Entonces, mi hijo y el otro chico están involucrados en resolver el desacuerdo, llegar a una solución. Esto es más propio del conflicto. Preguntas para diferenciar entre bullying y un problema de integración. Mi hijo tiene dificultades persistentes para integrarse en varios grupos diferentes. ¿Le pasa también en nuestros contextos? Mi hijo tiene amigos y se relaciona bien fuera del ambiente escolar, pero presenta problemas solo en la escuela. Ha mencionado que alguien lo ha tratado mal o que lo ignoran o lo excluyen de actividades de manera intencional, repetitiva, sienten que lo hacen a propósito. Esto por ahí son preguntas que hay que ver las edades, ¿no? Pero por ahí cuando los chicos dicen, pero vos esto, por ejemplo, agarran la pelota y uno tiene urgencia por salir a jugar. El chico por ahí no lo hace para generar un daño. Es que quizás es un chico impulsivo. Ahí hay que leer las cosas individuales también. Porque así como cada uno de nosotros como papás vemos, esto es lo que mi hijo tiene que mejorar, los otros chicos también tienen sus debilidades. Y en la grupalidad, y bueno, se juegan las debilidades o las sombras de todos los chicos. Entonces puede ser que a uno le cuesten las habilidades sociales y el otro que sea muy impulsivo. Y de repente, sí, lo dejó, no lo incluyó o no lo integró en esa actividad, pero no es porque haya mala intención, sino porque es súper impulsivo y lo que quiere es salir corriendo y en el medio vino otro y lo empujó y lo dejó y surgen este tipo de cosas. Y no significa que no las vamos a trabajar, pero no es una situación de bullying, ¿ok? Son situaciones distintas. Y saber que el bullying es una problemática social donde hay todo un contexto que está en algún punto acompañando esta situación. Lo que uno ve, lo manifiesto, siempre a veces va a parecer un poco un conflicto entre dos, ¿no? El agresor y el agredido. Y nosotros siempre decimos, no nos quedemos solamente con lo que se ve. Tratemos de indagar un poco más, porque el acoso escolar no es un conflicto o una dinámica diádica, digamos, entre dos. Es una dinámica áulica, disfuncional, en donde todos los que están en el aula, nosotros decimos, está la microdinámica, que es la dinámica del aula, y la macrodinámica, ¿no? Que nos involucra a los adultos. Y en la microdinámica del aula, todos están involucrados, ¿no? Entonces está el agresor, que es el que agrede, humilla, excluya, a veces es como el que se le ocurre, che, ¿qué tal si hacemos esto y lo dejamos de lado? Y como que el que idea la agresión, ¿no? Y es el que obtiene un beneficio haciendo esto, el que obtiene popularidad, estatus social,
pero también siempre tiene su grupo de seguidores. Nunca actúa solo, ¿no? Nosotros siempre decimos, sin público no hay espectáculo. Esto es un fenómeno social, lo hacen porque tienen seguidores, porque esto les da un beneficio social. Si no estuvieran estos seguidores, o los reidores, o los espectadores que miran y no hacen nada, esto no se sostiene. Entonces, nosotros siempre hay una frase que dice, si no haces nada para frenarlo, sos parte de la dinámica, ¿no? El que no está interviniendo para frenarlo, incluso los adultos, está siendo un factor de mantenimiento. Este iceberg se mantiene sobre toda esta dinámica de los seguidores que lo siguen, que ejecutan, que se ríen, que son los que comparten la foto, ¿no? Los reidores, ¿no? Qué importante educar a los espectadores en cómo pueden ellos, con su actitud, ir cambiando la dinámica. Si no te gusta lo que está pasando, bueno, no te rías. Andate del lugar. Si no te animás a enfrentarte con el agresor, contale a un adulto. O agarrar al chico que está en el lugar de víctima y decirle, yo estoy acá con vos, no estás solo, ¿querés jugar conmigo? O invítalo, ¿no? Qué importante es eso. Porque muchas veces nos quedamos en la idea de voy a hablar con la madre del agresor. Por ejemplo, es como la primera idea que se nos ocurre con los padres. Bueno, yo la conozco, está ahí, ¿por qué no le voy a decir que su hijo le está haciendo esto a mi hijo, ¿no? ¿Y qué pasa? Pueden pasar dos cosas. Nosotros no recomendamos y no se recomienda en general hacer esto. Por un lado puede generar resistencia, ¿no? Y decir, bueno, tu hijo también, y generar un conflicto entre los padres que después se puede pasar a los hijos. Pero además quizás la madre con toda buena intención va y lo reta al hijo y le dice, vos que lo peleaste a fulanito, ¿qué va a pasar? Si hay un desbalance de poder, si hay amenaza, si hay miedo, le va a decir, buchón, ¿vos contaste? ¿Vos contaste? Ahora esto va a empeorar. Y se empieza a seguir el bullying, pero en forma más solapada. Se esconde mejor de los adultos, lo empiezan a hacer a través del ciberbullying o a través de la exclusión social, ¿no? Y ya no nos van a contar más, porque si nos vinieron a contar y los expusimos y su situación empeoró, ¿piensan que ese chico va a volver a pedir ayuda? No, va a decir los adultos no saben qué hacer para ayudarme y chao, no cuenta más, se la aguanta solo. Entonces, y además decimos, ¿por qué el agresor va a querer cambiar si a él le está funcionando esto? Le está funcionando, le está dando estatus, le está dando poder social. Y la víctima muchas veces también, sobre todo, se pone el foco en el chico que está en el rol de víctima. Y nosotros siempre decimos, si este chico no sale de este lugar, no es porque no quiere, porque obtiene un beneficio secundario, está mucho en nuestra cultura esto del beneficio secundario, ¿no? Obtiene un beneficio secundario de esta situación, no, la está pasando pésimo. No sale de ahí, no porque no quiere, sino porque no puede. Son muchos contra uno, hay una situación de desbalance de poder o uno contra uno, pero acá hay uno que tiene el poder y él no lo tiene y no puede salir de esta situación. Entonces, ¿por qué ponemos tanto el foco en el chico en el lugar de víctima de, bueno, que vaya a terapia, que aprenda habilidades, que vaya a, ¿no? Acá hay que poner el foco en los espectadores. Y nosotros, si somos padres de un chico que está siendo espectador, en vez de decir, che, qué bueno que a mi hijo no le está pasando, digamos, ¿te gusta lo que le está pasando a tal? Sí, pero no me animo. Bueno, a ver, ¿qué podés hacer? Hay un libro muy bueno de Agustina Lynch, que nosotros la asesoramos, que se llama La vaca no se calla, en donde muestra, en donde la oveja que no se anima a enfrentar al toro, bueno, pero va y le cuenta a la maestra, o va y le dice, yo estoy acá para vos. Y eso ayuda un montón, ayuda a revertir esta dinámica que mantiene eso. Sí, el tema de esto de que por ahí, como, bueno, la charla de bullying, no, mi hijo no, esto todavía no le pasa, entonces no, todavía no voy, ¿no? Pero le escuché hablar esto del beneficio social del agresor. ¿Y quién se lo da a este beneficio social? ¿No? ¿Quién aplaude? ¿Sí? ¿Quién está ahí reforzando esto? En algún punto, el motivo puede ser varios motivos. Puede ser por miedo, puede ser porque quizás los chicos en la edad en la que están lo ven como algo que decís, uy, mirá lo que hace, cómo se ríe, ¿no? Puede ser que tenga que ver con una inmadurez propia de la edad, ¿sí? Pero el beneficio social se lo da el resto. Entonces, fíjate acá qué importante esto de decir, uy, nosotros somos padres de la mayoría. Entonces, ahí tenemos que hacer para quebrar esta dinámica. ¿Qué pasaría si de repente el resto dice, mirá, la verdad que esto no es gracioso, no está bueno, o simplemente cosas, no te rías, o que haya como esto de la cancelación, ¿no? Como esto del contexto que cancela ciertas conductas. Entonces, cuando el grupo cambia, también quien agrede va a querer cambiar. Entonces, fíjense acá qué importante la mirada, la lectura de que esto es un tema de contexto y la oportunidad preventiva, porque no es que nosotros, es como que esto del potencial modelador, que decía Caro al principio de los padres, nosotros somos como el arcillero con la arcilla. Si bien los chicos tienen su carácter y su propia personalidad y ustedes lo verán como si, ya lo veo de chiquito que viene así con este remolino y es el carácter que le dio, que tiene. Pero después nosotros vamos modelando ciertas cosas como padres.
Entonces, es muy importante la detección temprana en el grupo y ver, qué cosas estoy viendo en el grupo, en las dinámicas, porque nosotros como comunidad de padres podemos ir modelando ciertas cosas, ¿sí? Y por eso esto es la oportunidad de hacer detección temprana. Eso de la dinámica es sumamente importante. Nos ha pasado, ay no, es tremendo, qué tema tremendo, pero por suerte, en la clase de mi hijo hay, pero por suerte a él no se lo hacen. Y decís, no, si está pasando en la clase de tu hijo, tenemos que como padres decir cómo hacemos para intervenir y cambiar los valores que sostienen estas actitudes para cambiar todo lo que está sosteniendo este iceberg, que es lo que vemos. Porque, ¿qué piensan ustedes? Si antes se excluía, se echaba al chico, si echan al agresor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si echan al agresor? Va a surgir otro, si tienen el grupito de seguidores, no piensan que va a decir otro, uy, voy a aprovechar la oportunidad de ser yo el líder y tener estatus, porque ya están dadas las condiciones, el terreno fértil, para que el que es popular en esta clase es el que humilla, agrede, intimida a otro. Y si se va la víctima del colegio, porque se hartó, no aguantó más, y se va a surgir otra. Entonces, si está dada la dinámica que sostiene esto, no sirve con cambiar acá y cambiar acá, sino hay que desarmarla desde abajo. Y también está la macrodinámica. Estos chicos están en una determinada aula, pero esta aula está en una determinada institución, con determinados docentes, con determinados directivos, con determinados padres. Y cada uno de nosotros, como adultos responsables, podemos funcionar como factores de protección, detectando a tiempo, enseñando empatía, enseñando a hacerse cargo de sus actos, a reparar, a pedir perdón, ¿no? A trabajar en la solidaridad, como factor de mantenimiento, diciendo, bueno, a mi hijo no le pasa, miro para otro lado, pero si no hago nada, soy parte porque estoy manteniendo esta dinámica, o como factor de riesgo, como el que le dice, bueno, andá y pegale una piña. No, a mí yo prefiero que sea el que pega que le peguen. ¿No? Me ha pasado hablar con un padre, decir que su hijo es súper violento en la clase, decir, yo prefiero que sea el que le pegan que sea el tarado que le pegan. O sea, que él pegue a que sea el tarado que le pegan. Yo decía, pero no, así no va, ¿no? Qué importante ser también uno modelo, ¿no? Porque las palabras se las lleva el viento, pero lo que nosotros hacemos es lo que a ellos les quedan. Por eso ahora vamos a hablar sobre esto, sobre protocolo, que nosotros hicimos como un review de los pasos. Ahora vamos a ir un poco más rápido para que después podamos tener un momento de intercambio. Pero nosotros estuvimos trabajando todo el año pasado en un protocolo que un poco lo que hicimos es como reflejarlo como esto, como una vía, como un camino donde un tren va por diferentes estaciones y tenemos que pasar por 3 etapas cuando un caso se detecta, ¿sí? Tengo que pasar por la etapa de detección, por la etapa de diagnóstico y por la etapa de intervención. Si esto fluye, si esto sucede de una manera ordenada, lo que vamos a ver es que hay un ciclo de mejora continua, es decir, que vamos a aprender, se va a resolver, vamos a poner en marcha ciertos procedimientos y recursos que va a hacer que este proceso se mejore y que podamos ir optimizando los recursos y el conocimiento. Ahora, nosotros lo que fuimos haciendo fue como pensar, bueno, a ver, ¿cuáles son las competencias parentales que necesitamos desarrollar en cada una de estas etapas? ¿Sí? Dijimos, en la etapa de detección es muy importante desarrollar esto de la vigilancia y la observación activa. A veces esto también, nosotros estamos en una posición privilegiada para decir ciertas cosas en este momento, pero a veces un poco el latiguillo de los papás es enseguida, pero el colegio no hace nada. Ahora, nosotros como papás, ¿vemos estas cosas? Por ejemplo, estamos en el auto y vemos de repente que alguien humilla y se ríe del otro a propósito, el otro se pone todo colorado, se pone mal, se larga a llorar, silencio en el auto. Bueno, pará, lo que acabamos de observar, ¿sí? A ver, es una situación, ¿qué hago con esa información? Lo hablo con otro papá, empiezo a mirar más atentamente, a ver, mi hijo lo hace con los amigos cuando lo invito a casa, ¿no? O sea, es muy importante de estar atento, de poder tener información para que esto justamente lo pueda decodificar y estar vigilante, ¿sí? Y por otro lado, las habilidades de comunicación. Una de las cosas fundamentales que nosotros podemos hacer es involucrarse en la vida escolar. Entonces, preguntarle, no esto, bueno, como el checklist también de cómo te fue, bien, mal, quedó ahí, sino profundizar un poquito, bueno, y a ver, y hoy, ¿con quién te sentaste en la mesa de trabajo? ¿Y con quién trabajaste? ¿Y cómo trabajaron? ¿Resolvieron la tarea o no resolvieron la tarea? O en el recreo, ¿con quién jugaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué cosas te gustó más del día y qué cosas menos? A veces hay que tomarse un poquito más de tiempo porque la pregunta de cómo te fue no funciona, como que no es estimulante. Entonces, hagamos un ejercicio. Contemos 3 cosas buenas de tu día y 3 cosas buenas del mío. Yo te cuento, lo mío, no sabes, tuve una charla buenísima con un compañero. Y de repente, mirá, yo también, vos sabés que mamá, yo también tuve una charla re buena con una compañera. ¿Sabes que hoy me hice una amiga nueva del trabajo?
pero no, a mí me cuesta hacerme amigos. Uy, entonces tengo que generar una charla estimulante. Y para eso hace falta tiempo, que a veces es lo que nos falta en la diaria como papás, ¿no? Entonces es muy importante destinar tiempo para hacer un trabajo de detección, para saber un poquito cómo están los chicos, y así como destinamos tiempo que nos cuesta, que tenemos que revisar el cuaderno, hacer la tarea, hacerlos estudiar el dictado, también tenemos que dedicar tiempo a ver cómo están los chicos en términos sociales, ¿sí? Entonces, hacer pero preguntas como estimulantes, incluso también sirve mucho esto de como hablar cosas personales o contar que se puede dar cosas también de la propia historia, cosas que cuando yo iba al cole me pasaba esto, lo otro, cómo pasa en tu grupo, explorar, ir un poquito más allá. Después, en la segunda etapa, una cosa que nosotros queremos traer, que es importante, que es muy importante desarrollar la competencia emocional, de la regulación emocional parental, ¿sí? Y del manejo del estrés, que nos cuesta un montón. Y acá yo empatizo con ustedes. Yo soy mamá y es muy difícil cuando les pasa algo a nuestros hijos. Nos sale un instinto, ¿sí? Es como que nos salen las garras y de repente queremos proteger a toda costa a nuestro hijo, ¿sí? Lo entiendo un montón. Ahora, también se nos pueden jugar cosas personales. Por ejemplo, a mí, la verdad que me cuesta regular el enojo. Y me pasa con todos mis vínculos. O de repente tengo una mirada ansiosa. Entonces, esto va a complicar el proceso de diagnóstico, ¿sí? Y en algún punto va a entorpecer la intervención. Entonces, de vuelta, acá es muy importante desarrollar esta competencia parental porque podemos hacer una lectura que es apolo ansioso o apolo enojo, lo llamamos. Cuando nosotros por eso es muy importante la capacitación, porque si yo pienso que todo es bullying, y voy a andar haciendo una lectura catastrófica y viendo peligros por todos lados, ¿no? Si yo vinieron las del equipo anti-bullying y de repente me dijeron, no, el 100% de los problemas de socialización responden a situaciones de bullying. Y no es así. Y además, todas las situaciones de bullying son situaciones de bullying grave. No es así. Entonces, tenemos que tener una mirada, ¿sí? Donde podamos matizar, donde podamos ver situaciones que son complejas y que tienen un potencial de generar por ahí un daño, y otras situaciones que se pueden desarmar, que se pueden con trabajo, que no es minimizar, pero con trabajo se desarman, que se revierten. Pero a veces la lectura apolo ansioso hace un poco que estemos catastrofizando, que estemos sobreemocionalizando. Lo vemos en la consulta. De repente. Me pasa un montón que por ahí uno escuchás en la entrevista con los papás y vos decís, caso de bullying tremendo. O sea, esto es una cosa que sí, de una situación que es grave. Y de repente por ahí haces la entrevista con el chico, lo escuchás al chico, haces la entrevista también diagnóstica con el colegio que es parte, y empezás a ver que no es tan así, que hay una lectura quizás un poco ansiosa y catastrófica de la situación y sobreemocionalizada, ¿sí? Por eso es importante hacer un diagnóstico integral. Y lo que pasa tanto en el polo ansioso con el polo enojo, que por ejemplo lo que sucede con esto es que, me entero de que algo está sucediendo y voy a la puerta del colegio y y me enojo con el chico que está agrediendo a mi hijo, o de repente exploto en casa. Y me ha pasado en la consulta que los chicos dicen, pero ¿para qué le voy a contar a mi mamá o a mi papá si ellos se ponen peor que yo? Entonces acá lo que sucede, que es algo teórico pero me parece muy bueno, es que los chicos bloquean la comunicación como un intento de bloquear la reacción emocional de los padres. Entonces fíjense qué importante. O sea, yo no cuento porque no me banco a mi mamá y a mi papá como se ponen, ¿no? Es muy difícil, porque eso me hace sentir, esto también al efecto rebote, es que me empiezo a sentir culpable, pues siento que estoy haciendo algo mal. Entonces, qué importante nosotros esto de revisar las propias competencias, y por ahí lo mando al chico a terapia, pero yo reacciono como un león, ¿sí? Entonces, tengo que revisarme un poco, ver cómo estoy reaccionando, y lo que tenemos que tratar de llegar, que colabora un montón, es a la respuesta equilibrada, ¿sí? Que es la respuesta donde puedo tener una comunicación efectiva y afectiva, donde el foco está puesto mucho más en los hechos y no tanto en las emociones de los padres. Y hay veces que nos pasa, por ejemplo, en este proceso diagnóstico, donde vemos, y esto tampoco es a modo culpabilizador, sino como para tratar de hacer una descripción fenomenológica, donde vemos que por ahí los papás necesitan su propio espacio, donde están abrumados, donde tienen quizás dificultades en la regulación emocional, y es muy importante que se trabaje eso para poner foco en los hechos y no tanto en las emociones de los papás, y poder poner el foco en lo que es importante, que tiene que ver en lo que a los chicos les está pasando. La etapa de resolución es cuando ya detectamos, el colegio detectó y ya diagnosticaron
Y la etapa de intervención es cuando están solucionando, están trabajando con el agresor en forma confidencial, están trabajando con el agredido. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer como padres? Uno es dar apoyo emocional, ¿no? Esto de que nosotros no solamente somos dadores de vida, que damos la vida y ya está, sino que tenemos que poder sostenerlos en la vida, ¿no? Y cómo a través de nuestro sostén y apoyo emocional, ¿no? Nosotros diciéndole, acá estoy para vos, yo puedo contener tu angustia, yo puedo contener tu enojo, no estás solo, yo te voy a ayudar y acompañarlos en este proceso, tanto si nuestro hijo es el agresor como el agredido, ¿no? Poder ponerle límites, esto de firmeza con amor. Poder poner límites, decirle esto no va a ser permitido, vas a tener esta consecuencia, vamos a trabajar con el colegio, pero mi amor hacia vos es incondicional. Y si nuestro hijo está en el rol de víctima, decirle esto que te pasa no es tu culpa, te vamos a ayudar entre los adultos, contenerlo, poner mucho el foco en lo positivo, ayudar a reforzar su autoestima, sus otras relaciones extraescolares, ¿no? Y ir trabajando con el colegio codo a codo, colaborativamente, tomando decisiones con perseverancia, no algo de una vez, sino con perseverancia. Y así es como vamos a poder ir solucionando y trabajando en equipo con el colegio. Básicamente, nosotros lo que queremos proponerles es esto, de pasar, muchas veces se pierde mucho tiempo, vemos en viendo de quién es la culpa, quién no detectó, se van pasando la pelota, ¿no? Y el chico queda como en el medio así y perdemos el foco de que acá lo que queremos es que este chico salga para adelante. Lo que queremos es que en el aula de nuestros hijos haya una convivencia pacífica, haya un clima socioemocional nutritivo. Queremos que nuestros hijos aprendan en un entorno seguro. Entonces, si todos los adultos responsables tenemos el foco en eso, vamos a tirar juntos hacia el mismo lado. El fenómeno del bullying es un fenómeno complejo que tiene muchos factores de riesgo, tiene muchas aristas y no se resuelve de un día para el otro y no se resuelve con una sola persona remando. Acá se requiere, ven, un montón de personas remando para el mismo lado para que esto se pueda desarmar. Es como un ovillo de lana que cada uno desde su lugar tiene que ir desentramándolo, ¿no? Los padres de nuestro lugar, los docentes de su lugar, los directivos de su lugar, los chicos de su lugar, pero tratar de desarmar esta dinámica que se armó. Entonces, tenemos que remar todos para el mismo lado, buscar una relación colaborativa, ¿sí? Y un poco decir, a esta tercera etapa va a ser abrir nuestro corazón. Que abrir nuestro corazón, ahora lo vamos a mostrar este video, es este trabajo diario que hacemos en prevención primaria. ¿Se acuerdan que Cande mostró la pirámide de prevención? Es bueno, ya se resolvió, ya paró el bullying, pero ¿qué hacemos todos los días en la estación central para prevenir que esto no vuelva a suceder? ¿No? Es el trabajo diario que hacemos en estar atentos, en estar vigilantes, en escucharlos, en enseñarles empatía, en hacer que si se equivocaron, reparen y se hagan cargo de sus actos y puedan reparar. Esa es abrir nuestro corazón, es esta actitud constante, este trabajo de hormiga diario que hacemos para trabajar en estas habilidades socioemocionales de nuestros hijos. ¿O te portaste, no sé, feo con algo? Buenos días. Buenos días. Hola, David. Hola. Muy bien. Lo cité para hablar sobre el comportamiento de David. Una mamá de la escuela le mandó esta carta. ¿Para mí? Sí, es de la mamá de Rodrigo. Supongo que David ya le habló de él. Pues sí, me ha comentado algo alguna vez. Rodri es un niño muy tierno. Viene de otra escuela, es muy tímido y cuando se organizan juegos, los otros niños no lo invitan a sus equipos. Y pues David algo tiene que ver con esto. ¿Ah, sí? Por eso la mamá de Rodrigo le mandó esta carta. ¿Qué dice mamá? Señora Naya, usted no me conoce. Mi nombre es Gloria y soy la mamá de Rodrigo. Primero que nada, me gustaría felicitarla por su hijo. Siento que David es un niño con un gran corazón, que a través de su amistad le ha cambiado la vida a mi hijo Rodrigo. Tenía mucho tiempo que no veía a Rodrigo tan alegre y tan emocionado de tener un nuevo amigo. Yo creo que todo lo que una hace por los hijos se nota. Y estoy segura de que David es un reflejo de todo su amor, dedicación y empeño. Atentamente, Gloria. ¿Estás bien, mamá? Estoy muy bien, mi amor.
¿Ya nos podemos ir? Claro. Ya. No, hombre, encantada. Bueno, queríamos terminar con este videíto, ¿no? Porque qué importante esto de que trabajar en convivencia abre nuestra oportunidad preventiva, ¿no? Es ahí. Y que esta es una responsabilidad colectiva de todos y de todos los días, ¿no? Y fíjense ahí la enorme oportunidad, ¿no? que nosotros tenemos también cuando trabajamos en convivencia, cuando entendemos que esto es una construcción colectiva, cuando asumimos también nuestra responsabilidad como un actor fundamental en la posibilidad de construir climas, de construir códigos sociales, en donde nosotros tenemos la oportunidad también un poco de ir esto siendo como el alfarero, de que vas modelando destinos, modelando historias, modelando grupos. Qué distinto que hubiera sido para este chico, que a diferencia de lo que pudo encontrar, que alguien que lo entendiera, que fuera empático con él, que lo acompañara, no hubiera estado nadie, ¿no? Entonces, qué distinto para este destino haber encontrado la oportunidad de tener una mamá que pudo tener otra lectura, ¿sí? Entonces, terminar con esta, la importancia de tener una lectura profunda, como decíamos, de revisarse uno mismo y de abrir nuestro corazón, ¿sí? Para poder hacer este trabajo diario en convivencia, que es justamente ahí donde tenemos la oportunidad de prevenir el bullying y muchísimos de otros problemas que como efecto rebote también va a servir, digamos, porque estamos trabajando en prevención primaria y va a servir. Y acá, para cerrar y después abrir el diálogo con ustedes, esto que decía que vos querías hacer. A mí me encantó la frase del video que le escribía la mamá que escribía la carta, le dice, yo creo que todo lo que uno hace por su hijo se nota, ¿no? Y me encantó decir, quizás este trabajo diario de hormiga que nosotros pensamos, uno no ve los efectos instantáneos, ¿no? Pero confían en que esto, a la larga, se nota, que nosotros les estamos llenando esta mochila de habilidades socioemocionales, de empatía, ¿no? De capacidades que en el mundo de hoy, con tanta violencia, con tanta de discriminación, guerras, atacar al diferente, nosotros llenarle a nuestros hijos de esas mochilas, de estas habilidades, vale oro, ¿no? Y creo que es tan importante en el mundo de hoy la invitación a educar por la paz, ¿no? La paz no se da sola, no sea un día para el otro, sino que para la paz se educa y se educa todos los días. Y esto a largo plazo se nota. Así que bueno, ahí queríamos terminar. Muchas gracias a todos por su tiempo.